Le voy a pedir que se acerque aquí al estrado al técnico Mario Stefanoli, técnico en Administración de Empresas, perito tasador, presidente de la Asociación Nacional de Rematadores, Corredores Inmobiliarios del Uruguay, que disertará sobre la inversión inmobiliaria a través del remate judicial. Muchas gracias. Vamos a aclarar que lo de técnico en administración sí, pero sobre todo rematador, tasador y corredor inmobiliario, que es en definitiva la actividad, las tres profesiones que hoy me traen aquí. Bien, la inversión inmobiliaria a través del remate judicial. Yo no sé manejar muy bien este aparatito, así que lo voy a hacer. Dígame dónde. ¿Este? Siguiente, el de arriba es un láser. Ok, bien. ¿A quién está dirigido esto? A los interesados en la compra de un inmueble para uso como vivienda, también a los interesados para generar una renta a través de la compra de un inmueble, y a los operadores inmobiliarios que deben asesorar a sus clientes interesados en participar y que requieren apoyo e información sobre un futuro remate. Y a los inversores interesados, como mencionaba, en obtener una renta. Ustedes me van a decir, sí, pero los operadores inmobiliarios preferimos vender en forma particular una propiedad antes que recomendar un remate judicial o un remate oficial o un remate del Banco Hipotecario, de la Agencia Nacional de Viviendas. Sí, pero ustedes recuerden que muchas veces nuestros clientes lo que quieren es determinada propiedad que no está a la venta y que casualmente en determinado momento sí está en remate judicial. Entonces, todos saben que el remate en Uruguay tiene una larguísima tradición que se remonta a los inicios de nuestro país. El uruguayo tiene un especial interés, un especial atractivo en los remates, sean remates particulares, sean remates judiciales, sean remates de bienes muebles, de bienes inmuebles. A los uruguayos la palabra remate nos gusta y nos atrae. Y mucha gente llega al remate judicial, obviamente, a través de la publicidad. Entonces, para comprar con esta modalidad debemos contar con, primero, tiempo disponible. Es muy importante saber que aquella persona que quiere hacer una inversión y que quiere hacerla a través del remate judicial porque considera que va a pagar un valor inferior a lo que pueda ser una transacción particular, probablemente no vaya a tener que ir a uno, sino que va a tener que ir a unos cuantos remates para poder finalmente comprar. Y lo otro que tiene que tener fundamentalmente, y es sobre lo que yo les quiero hablar, es conocimiento sobre el sistema y las condiciones del proceso de un remate judicial. ¿Qué información debe manejar el comprador? En primera instancia, conocer el motivo del remate. ¿Por qué el motivo del remate? Porque muchas veces nos vamos a encontrar con remates judiciales, pero que son específicamente en el área de familia, y eso implica que puede haber dentro de las partes involucradas interesados en comprar y que van a estar dispuestos a pagar por ese bien que sale en remate judicial una cifra similar y a veces superior al valor de mercado. Entonces, por eso es muy importante conocer el motivo del remate. Luego, las condiciones de la subasta, si es con base, sin base, en pesos o en dólares. Porque, ¿qué implica el remate sin base? Ustedes muchas veces habrán visto que rematará judicial sin base.
Y mucha gente nos llama y nos dice, bueno, pero si es un remate sin base, yo puedo ofertar cualquier precio. No es así. Los rematadores tenemos, por la ley 15.508, la potestad de, ante la eventualidad que un bien no alcance determinado valor, no venderlo. Es decir, no comenzar la puja. Si ustedes saben que un inmueble en remate debería pagarse en el entorno de los $100.000, es impensable que alguien comience la puja con una oferta de 10.000, porque el rematador les va a decir, señor, no puedo aceptarle esa oferta, porque en definitiva se trata de un precio vil, un precio que causa grave perjuicio a las partes. Entonces, el rematador en los remates sin base generalmente lo que hace es determinar un valor mínimo por encima del cual está dispuesto a vender. Porque ustedes imaginen el perjuicio que causaría que ese inmueble que vale $100.000, que debería pagarse $100.000 en remate, comienza en 10 y no hay más oferentes. Después que se toma la oferta, yo considero, puede haber quienes opinen distinto, pero yo considero que debe continuar la puja. Después de tomada la primera oferta no hay marcha atrás. Quiere decir que yo les voy a pedir una oferta que sea razonable para comenzar el remate de un bien. Si hay base, ¿cómo se fijó la misma? ¿Qué quiere decir esto? Ustedes van a ver muchas veces que la base es un número en pesos quebrado, una cifra rara. Generalmente son 2/3 partes de un valor catastral. Pero también puede haber sido efectuada la tasación del bien por un perito tasador. Entonces, ahí ustedes van a tener una aproximación al valor de mercado del bien. ¿Por qué? Porque el tasador, si no transcurrieron muchos años desde su tasación, va a asignar un valor que va a ser similar o igual al valor de mercado. Y sobre las 2/3 partes de ese valor se va a sacar a remate un bien. ¿Correcto? Deudas que afecten al comprador y la forma de pago de la seña, comisión, impuestos, estado del bien, ocupación y conservación. De todo esto vamos a hablar un poco más adelante. ¿Cuáles son los pasos previos que debe dar un interesado a una subasta? Una vez que se interesó, debe, primero que nada, contactar al rematador. Esto a ustedes les puede parecer, sí, es el sentido común que lo primero que haga un interesado sea contactar al rematador, pero muchas veces no lo hacen. Y el rematador tiene un caudal de información muy importante sobre el bien. ¿Por qué? Porque lo visitó, porque logró o no acceder, después vamos a ver eso, porque se encargó de averiguar las deudas que tiene el bien, de las cuales algunas afectan a los compradores y otras no. Y ahora lo vamos a ver. Como les comentaba, si el rematador pudo acceder al bien, ¿cuál es el estado de conservación? ¿Cuál es el estado de ocupación de un bien? Todos son datos que debemos conocer previamente a una subasta. Si existen fotografías, generalmente lo que hacemos los rematadores es ingresar al bien, tomar fotografías, subirlas a nuestra página de internet o subirla a una página de rematadores en la cual el público pueda ver las características interiores del bien. ¿Qué deudas tiene el bien que afectan a los compradores? Y este punto es específicamente para los bienes de Montevideo. Ustedes saben que en Montevideo, aparte de pagar contribución inmobiliaria e impuesto de primaria, se pagan tributos domiciliarios, tasa de saneamiento y, a veces, cuando fusionan comercios, una tasa adicional mercantil. Estas 3 deudas, si existieren, son de cargo del comprador.
si ustedes van a asesorar a un cliente en la compra de un remate judicial, sepan que tributos domiciliarios, saneamiento y adicional mercantil, de existir, serán de cargo del comprador. Al final vamos a hacer algún comentario respecto a estas tres eventuales deudas que pueda tener un inmueble. Si bien la contribución inmobiliaria y el impuesto de primaria ustedes lo pagan y luego lo van a poder descontar del saldo de precio, quiere decir que ni contribución inmobiliaria ni primaria se constituyen en un costo para los compradores, porque luego lo pagan y lo descuentan. Es muy importante que conozcan cuál es el monto de esas deudas. ¿Por qué? Porque pueden descontar en la medida que el precio que se esté pagando el bien sea superior a esas deudas. Pero si eventualmente ustedes se encuentran, como pasa, con deudas muy importantes de contribución inmobiliaria, obviamente que la de primaria no es tan importante con relación a la contribución, que puedan superar el precio, la diferencia la va a tener que pagar el comprador. Quiere decir, podrá descontar lo que puede descontar, lo que ofertó, y en definitiva, el precio del bien va a ser el precio de esas deudas más los gastos del remate. ¿Correcto? Bien. ¿Cómo hacemos para averiguar esas deudas? Si el rematador es un profesional, como debe serlo, tiene que tener la información. Necesariamente, el rematador debe contar con las deudas que tiene el bien. Pero ustedes pueden no quedarse necesariamente con lo que el rematador les dice, y con una llamada a la intendencia o con una visita a la intendencia, pueden perfectamente pedir el detalle de deudas para tener la total certeza que la información que les proporcionara el rematador coincide con lo que dice la intendencia. Mencionábamos que en el interior, obviamente que todos estos tributos que gravan a los inmuebles en Montevideo, tributos domiciliarios, saneamiento, adicional mercantil, están incorporados dentro de la contribución inmobiliaria en los inmuebles del interior. Quiere decir que cuando estamos ofertando por un inmueble en el interior y las deudas son poco significativas, tanto la contribución como el impuesto de primaria, obviamente que ambas las vamos a poder descontar del saldo de precio. Cuando les digo del saldo de precio, ustedes recuerden, en el momento del remate van a pagar una seña. El saldo de precio, vamos a hablar más adelante, lo pagan posteriormente. De ese saldo de precio ustedes descuentan contribución e impuesto de primaria. Otra pregunta habitual es si existen otras deudas que afecten a los compradores, y debemos recordar que cuando estamos rematando una unidad de propiedad horizontal, generalmente pueden existir deuda por concepto de gastos comunes, y depende la situación jurídica de esa deuda si es de cargo del comprador o no. Hay distintas opiniones en las oficinas actuarias de los juzgados al respecto, por lo cual, en general, si la deuda no estuviera denunciada por la administración del edificio en el expediente, generalmente va a ser de cargo del comprador. Quiere decir que deben tener presente también si existe deuda de gastos comunes. Y es fundamental, y siempre se lo decimos a los interesados que llaman, señor, consulte a su profesional de confianza. Llame a su escribano, que vaya, vea los títulos, vea la documentación y le dé la tranquilidad de que usted puede comprar en subasta judicial sin ningún tipo de problemas. O si eventualmente el escribano encuentra algo que pueda resultar un impedimento para la compra, bueno, ustedes verán lo que hacen al respecto. Pero es fundamental que, previo a un remate judicial,
el interesado consulte a su profesional. Otro tema que vamos a ver más adelante, pero también lo deben tener en cuenta, es la forma de pago de la seña, que también es una inquietud importante en la gente, saber cómo se paga la seña, de qué forma se paga. Lo vamos a conversar un poco más adelante porque realmente es una inquietud reiterada en los concurrentes a una subasta. En lo que respecta al estado de ocupación, ¿cómo afecta el hecho de que el bien esté ocupado? Obviamente, si estamos rematando un bien que está desocupado y las llaves están en la sede del juzgado, prácticamente están comprando algo que apenas ustedes integren el saldo de precio y escrituren, van a tener en su poder las llaves. Pero lamentablemente la gran mayoría de las veces ustedes se van a encontrar con que los inmuebles que salen a remate están ocupados. Entonces, es bueno saber quién ocupa y en carácter de qué. ¿Es el propietario? ¿Es un inquilino? ¿Es un ocupante precario? Son todos datos importantes porque van a influir al momento de determinar un valor máximo de oferta. Si no está ocupada, que a veces pasa, tenemos inmuebles que están vacíos, pero no pudimos acceder a ellos. ¿Por qué? Porque vamos, golpeamos la puerta y la vecina nos dice, ahí no vive nadie desde hace 5 años. Entonces, el inmueble está desocupado. No hay ocupantes. Lo que no sabemos es si dentro del mismo hay bienes. Y vamos a tener que hacer un trámite, una vez escriturado, a los efectos de hacernos del bien. Entonces, es importante saber, si no está ocupada, quién es el poseedor de las llaves. Están en el juzgado, las tiene un tercero. Todo eso es de mucha importancia. Si eventualmente existen contratos de arrendamiento, y acá es muy importante destacar lo siguiente. Muchas veces nos dicen, yo soy arrendatario. Ah, muy bien. ¿Y cuándo arrendó? Ah, yo arrendé en tal fecha. Pero a esa fecha que la persona arrendó, el bien ya estaba embargado o estaba hipotecado. Porque un bien que está hipotecado, es decir, cuando se va a hacer una hipoteca a un bien, lo que constatan los escribanos, obviamente, es que el bien esté en estado de desocupación o en poder de los propietarios y no se puede arrendar al existir una cláusula específica de prohibición de arrendar en la hipoteca. Y si un embargo fue inscripto con fecha posterior al embargo, no es oponible ese embargo. Es decir, no pueden argumentar, yo tengo este arrendamiento y por ende tengo derecho a permanecer en el bien. Obviamente que igual va a llevar un tiempo sacar a la gente, pero no es lo mismo que si el bien estuviera arrendado antes del embargo. En lo que respecta al estado de conservación, que muchas veces la gente nos dice, ¿cómo hago yo para comprar en un remate sin ver lo que estoy comprando? Muchas veces nosotros mismos no podemos verlo. Entonces, si el rematador logró acceder al bien, les va a decir cuál es el estado de conservación. Les va a mostrar fotografías, si le permitieron sacar. Porque muchas veces se nos dice, sí señor, yo lo dejo entrar, pero fotos no. Y yo prefiero entrar y permitir, son las características, cómo están desarrollados los ambientes y cuál es el estado de conservación, aunque no me permitan sacar fotos, quedar media vuelta e irme. No me puedo ofender. En algunos casos, pocos, se puede establecer un horario de visita y la gente puede ver los inmuebles, pero son pocos los casos. Lamentablemente, nos encontramos con que nos dejan entrar a nosotros, pero no dejan acceder a los interesados al bien. Obviamente que partimos de la base que si el bien está habitado, debería estar habitable. Muchas veces esa realidad no se da y nos encontramos con que sí, el bien está habitado, pero el estado de conservación es bastante
decepcionante por dentro. Pero bueno, todo eso el rematador debe transmitirlo. Si logramos acceder al bien, debemos primero intentar tomar fotografías para que ustedes, interesados en la subasta, puedan ver las características del bien. Y no mostrar solo las lindas, hay que mostrar todas. Si no nos dejaron ver, tratar de reflejar en el diálogo con los interesados, tratar de reflejar lo más fehacientemente el estado de conservación del bien que estamos subastando. Muchas veces los interesados en una subasta tienen datos que nosotros los rematadores no tenemos, porque consultan a vecinos, porque lograron hablar con el ocupante. Y ustedes no se olviden que nosotros los rematadores, que vamos a ponerle un cartel de remate judicial y a dejarlo sin techo, si bien estamos cumpliendo nuestro trabajo, somos la cara visible del problema. No somos el problema, pero nos ven así. Entonces a veces se nos retasea información que a un interesado que viene y establece un diálogo con el ocupante, de repente esa información la obtiene. Pero bien, en definitiva, a lo que trato de llegar con esto es que ustedes deben, por todos los medios, interiorizarse, independientemente de lo que el rematador les informe, de cuál es el estado de conservación del bien, porque eso va a influir en el precio que ustedes estén dispuestos a pagar por el bien. La pregunta más común que se nos hace: ¿cómo hago para pagar la seña? Tomé la decisión de participar de la subasta, me interesa el bien, voy a ir, pero no sé por cuánto llevar una letra de cambio o por cuánto llevar, qué cantidad de efectivo llevar. Bueno, lo que nosotros sugerimos es: señor, usted sabe, conoce cuál es el precio máximo que está a pagar. La letra de cambio por la seña, comisión, impuestos. Si eventualmente se pasó un poquito y usted se entusiasmó, no hay ningún problema. Nos deja la letra de cambio y vamos a esperar que vaya hasta el banco en el mismo día del remate y vuelva con la diferencia. Si se pagó menos de lo que usted tenía pensado, usted resultó mejor postor y tiene una letra que supera el valor de seña más comisión impuestos, no hay ningún problema, lo puede dejar a cuenta del precio. O puede ir hasta el banco y traer una nueva letra. Nosotros sugerimos letra de cambio por un tema de seguridad. Hay gente que nos dice: sí, pero yo tengo el dinero en el Banco República y no quiero andar trasegando dinero, no quiero andar con el dinero en el bolsillo. Bueno, perfecto. Haga una transferencia vía telefónica desde la asociación o desde el lugar donde se esté llevando adelante la subasta. Haga una transferencia a mi cuenta, tráigame el comprobante, o se llama al banco y se comprueba que efectivamente se nos depositó el dinero y no hay ningún problema. Quiere decir que ese tan mentado tema de cómo hago para pagar la seña, el rematador se lo va a solucionar. El remate es en pesos y yo tengo dólares, no hay ningún problema. Usted puede pagar con dólares, vamos a llamar al cambio, vamos a conseguir cotización y le vamos a aceptar sus dólares. No tienen por qué cambiar los dólares a pesos si el remate es de moneda nacional. O sea, todo tiene solución. Esa es la idea. Esta es otra pregunta que también es recurrente y que quien en definitiva la tiene que contestar es el propio interesado. ¿Hasta cuánto ofertar? Entonces yo les digo: bueno, pero a ver, ¿usted por qué está comprando? ¿Cuál es el objeto de la compra? ¿Es para vivir? ¿Es para una inversión de renta? ¿Cuál es el objeto por el cual usted quiere participar de esta subasta? ¿Está dispuesto a esperar la entrega del bien? Porque recuerden que ustedes en el momento del remate pagan un 30% de seña. Habitualmente es un 30%, puede ser un 20%, pero habitualmente es un 30%. Y van a disponer de un plazo que fija la sede, que habitualmente es de 60 días después de aprobada la subasta. Un plazo máximo de 60 días para integrar el saldo. Yo siempre le digo a la gente: cuanto más rápido ustedes consignen el saldo de precio, más rápido van a poder escriturar
y más rápido llevar adelante los mecanismos para hacerse del bien. Pero sepan que si ustedes tienen una parte del dinero y no cuentan con la totalidad, van a disponer de un plazo que puede ser de 90 a 120 días, dependiendo de si entre medio está la feria judicial menor, la feria judicial mayor, que interrumpe los plazos. ¿Correcto? Un tema muy importante. Si vamos a ir a un remate a comprar, la expectativa es pagar menos que el valor de mercado. Entonces, ¿qué debe conocer el comprador? ¿Cuánto vale el bien en el mercado? Es fundamental. A no ser que haya un tema de familia, como les decía, donde entran a tallar los afectos, donde muchas veces dos hermanos se pelean por un inmueble y pagan por encima del valor de mercado. Y esas son situaciones, por eso les digo que hay que ver qué tipo de juicio es el que se está llevando adelante. Obviamente que la expectativa de todo el mundo es, si el inmueble en el mercado vale 100, yo estoy dispuesto a pagar hasta 70, o hasta 60, o hasta 80. Eso lo decide cada uno. ¿En función de qué? Y en función de lo que considere que vale ese tiempo de espera, ese trámite de entrega de la cosa para hacerme del bien. ¿Verdad? Cada uno determina cuál es el valor máximo al que está dispuesto a llegar. Entonces, conocer ese valor máximo es de fundamental importancia. Cuando nos retiramos de la puja, y bueno, una vez llegado a ese valor máximo, generalmente eso no pasa, porque nosotros los rematadores nos vamos a encargar de que ustedes oferten un poquito más. Y una vez que ustedes ofertaron un poco más, yo voy a buscar que la persona que está del otro lado también mejore esa oferta. Porque le voy a decir, pero por $1.000 no la va a dejar ir, o por 500. Entonces, obviamente que ahí está la habilidad del rematador y también la de ustedes en saber cuándo parar. Debemos analizar, como les decía, la potencialidad de otros compradores. El tema de los asuntos de familia, que hay gente que va a estar dispuesta a pagar más por un bien porque tiene un valor afectivo que para nosotros ese inmueble no lo tiene. Obviamente que si yo estoy del otro lado, no voy a perder la referencia de valor y cuál es mi límite. Si me fijé un límite, llego hasta ahí. Obviamente que la intensidad de la puja muchas veces lleva, y la habilidad del martillero que está al frente, lleva a que se pague un poco más, o a que paguemos un poco más de lo que teníamos pensado. Entonces, recuerden que al comprar un bien en remate judicial, vamos a demorar en recibir el bien. El trámite de entrega de la cosa, que es el trámite judicial que se hace para hacernos del bien, es de cargo de quien compra. O sea que vamos a tener que poner un abogado para que lleve adelante ese trámite. Pueden existir atrasos inesperados en el juicio. Muchas veces nos preguntan, ¿y en cuánto tiempo nos hacemos del bien? Y va a depender. Generalmente la entrega de la cosa puede llevar 6 meses, pero a veces se pueden llevar sorpresas, buenas o malas. A mí me ha pasado de gente que parecía que estaba parapetada en un inmueble y que iba a ser muy difícil sacarla, que al mes y medio, 2 meses después de haber escriturado, me llamara el comprador para decirme, ¿sabe que la gente se fue sola? Bueno, son los menos esos casos, pero pasa. Si adquirimos un apartamento o una casa, ustedes recuerden que una vez que escrituren, si el inmueble está ocupado, la persona va a seguir dentro del inmueble. Y ustedes van a estar pagando contribución, van a estar pagando tributos si el inmueble es en Montevideo, y van a estar pagándole los gastos comunes a esa persona, porque evidentemente la persona directamente dejó de pagar todo. Entonces, todos estos temas hay que tenerlos en cuenta. Es importante considerarlos, ¿verdad? Esto ya lo vimos, que el saldo de precio se va a pagar dentro de los 60 días, y de ese saldo de precio ustedes podrán descontar
contribución inmobiliaria y primaria, siempre y cuando ambas deudas no superen el valor de ese saldo. Y si lo supera, la diferencia la van a tener que pagar ustedes. Cuanto más rápido, como dijimos, se pague, más rápido se escritura y más rápido vamos a solicitar la entrega de la cosa. Otro punto importante a considerar: a veces vienen clientes del interior y nos dicen: quiero comprar una propiedad de Montevideo. Tengan presente que si esa persona compra, deberá constituir domicilio en Montevideo. Perfectamente puede ser en la oficina de su asesor inmobiliario o de su abogado, o de su escribano o de un pariente, pero tiene que constituir domicilio dentro del radio del juzgado. Es decir, si estamos hablando de Maldonado, va a tener que constituir domicilio dentro de la ciudad de Maldonado. El rematador tiene la obligación, por el artículo 355/2010, de consultar sobre el origen de los fondos. La misma obligación que tienen los escribanos, que tienen los operadores inmobiliarios, también la tenemos los rematadores, de consultarle al comprador cuál es el origen de los fondos. Obviamente que de acuerdo a normas por prevención de lavado de activos. Y un tema muy importante: recuerden que los remates judiciales se pueden suspender en el correr del trámite hasta la fecha, e inclusive el mismo día. Muchas veces nos llama gente muy enojada para decir: el remate se suspendió. Y sí, se suspendió. ¿Por qué? Porque las partes llegaron a un acuerdo, porque presentaron un escrito y el juez hizo lugar a un pedido de suspensión. Y nosotros, que somos auxiliares de justicia, tenemos que cumplir con lo que el juez nos manda. Suspéndase la subasta, y la subasta se suspendió. ¿Fue en el mismo día? Es lamentable para quienes, por ejemplo, vinieron del interior, pero es inevitable, porque pasa. Debería haber un mecanismo por el cual las subastas 3 días antes de la fecha de la misma no pudieran suspenderse, pero lamentablemente en la práctica el mismo día de la subasta se puede suspender. Esto, a ver, no es algo generalizado. La mayor parte de los remates se hacen, pero sepan que alguna vez se pueden encontrar con que el mismo día del remate o unos días antes la subasta fue suspendida. El fragor de la puja lleva entonces a veces a perder la referencia, cosa que a nosotros nos viene muy bien, porque cobramos comisión y el valor sube, y se pagan valores más altos que lo pensado. Se debe tener sangre fría al comprar en un remate. Obviamente ustedes me dirán: pero después que estoy ahí, después que fui, pagar $1.000, $2.000, $3.000 más, a veces esos $2.000, $3.000 más se transforman en 10. Entonces se perdió un poco la referencia. Y la gran pregunta: ¿sirve comprar en remate judicial? Yo soy un convencido que sí, y no porque sea rematador. Les digo que sí porque he hecho cientos de remates a lo largo de mi carrera, y les puedo asegurar que la enorme mayoría de la gente ha hecho excelentes negocios comprando en remate. Hoy en día, y como consecuencia de, probablemente les esté hablando de 6 meses atrás, porque estos últimos meses las cosas han cambiado un poco, pero de todas maneras los valores se han acercado bastante a los valores de mercado. Los valores de remate se han acercado bastante. Sin embargo, sigue habiendo una brecha importante, y esa brecha es lo que les permite a ustedes hacer un buen negocio. Hay bienes que, si no fuera en remate judicial, no estarían a la venta. Yo acabo de rematar judicialmente un predio que probablemente en otras circunstancias no hubiera estado en el mercado. Bueno, eso también es un gran atractivo. A veces nos gusta mucho determinada propiedad y esa propiedad nunca se pone en venta, hasta que un día vemos un cartel de remate judicial y es la oportunidad que tenemos para poder comprar esa propiedad que tanto deseamos.
Otro tema importante, cuando yo les hablaba de tributos domiciliarios, deuda de saneamiento, deuda de adicional mercantil, tengan en cuenta que la Intendencia de Montevideo, cada tantos años, hace una franquicia. Y no son deudas que nosotros tengamos que salir corriendo a pagar. Quiere decir que nosotros o bien las pagamos, o bien hacemos un convenio con la Intendencia, o bien esperamos a que haya una franquicia y podamos pagar mucho menos de lo que en realidad se debe. Con lo cual, el negocio de compra en remate que hicimos fue mejor todavía. Entonces, para hacer buenos negocios, conocer previamente toda la información sobre la subasta, estado del bien, deudas, ocupación, condiciones de la subasta, y para esto es fundamental la figura del profesional, del escribano que nos asesora y ve cuáles son las prevenciones que hay en el edicto, y ve el expediente y ve los títulos. Contactar al rematador, muy importante, porque el rematador les va a dar toda una serie de datos que les va a aclarar mucho el panorama respecto a la compra. Tengan en cuenta que en el interior es muy común que la gente vaya directamente a comprar un inmueble sin haber llamado nunca al rematador. Muchas veces nos encontramos rematando en el interior, en las puertas del juzgado, un inmueble de ese mismo lugar, y nos llamaron 3 personas. Obviamente que nuestra expectativa es muy baja. Cuando llegamos al momento del remate nos encontramos que hay 20 o 30 personas que directamente fueron al remate porque es una modalidad, o consultaron a su profesional, pero nunca llamaron al rematador. Por eso les digo que consultar a un profesional es fundamental. Entonces, conocer el valor de mercado del bien, fundamental, para saber hasta cuánto ofertar. Intentar el acceso al bien, porque de esa manera, independientemente de que el rematador lo vio y sacó fotos, lo que sea, si nosotros podemos entrar, vamos a tener un panorama distinto del estado de conservación del bien, y probablemente tengamos un panorama de cuál va a ser el futuro en cuanto a la desocupación del bien. Y este es un mal consejo para mí, pero respetar el límite que se han fijado en el momento de que llega a ese límite, saber retirarse. La información, obviamente, que es el diferencial. Contar con toda esta información de la que hablamos es el diferencial para hacer una buena o una regular compra en remate. Teniendo claras entonces las reglas y reflejando en el valor máximo todos los aspectos mencionados, no les quepa duda que se hacen buenos negocios, pero no les quepa ninguna duda. A veces el camino para hacerse el bien, como les decía, puede ser largo, y a veces nos encontramos con la sorpresa de que ese bien que pensamos que lo íbamos a tener de aquí a 2 años, en 6 meses nos encontramos poseedores del mismo y ya haciéndole las mejoras, las reformas que teníamos pensado y siguiendo adelante con lo que tuviéramos en mente. Antes de decidirse, presencie un remate. Yo siempre aconsejo a la gente, no le cuesta nada ir una tarde y mirar 1, 2, 3 remates, ver cómo es el mecanismo. Recuerden siempre que el rematador dará las 3 últimas antes de bajar el martillo, y en mi caso personal las reitero cada vez que hay una nueva oferta, obviamente para dar la oportunidad de que otra persona pueda volver a ofertar y para darle la debida cristalinidad que debe tener el remate. Entonces, no esperen a que el rematador esté bajando el martillo para ofertar, pero sepan que tienen ese margen, porque todos sabemos que es una decisión difícil. No estamos en un remate de bienes muebles ofertando por un ropero, estamos ofertando por una propiedad que probablemente sea de un valor relativamente importante. Muchas veces yo veo a la gente con la calculadora en la mano y hablo un poco más. ¿Por qué? Porque le quiero dar la oportunidad para que pueda ofertar el mismo tiempo que le voy a conceder a la persona que hizo la última oferta, si esa persona vuelve a ofertar. O sea que el remate
es cristalino, es transparente y es, no les quepa duda, un muy buen medio de compra de inmuebles. Lo fue, lo es y lo va a seguir siendo. Muchas gracias.